Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Para empezar, quería contarles que con mis compañeros de trabajo tenemos una congregación de los mayores de 80 que nos juntamos los miércoles a disfrutar del deporte que más me gusta a mí, que es el fútbol. ¿Sí? Esta congregación es de los mayores de 80 kilos. Es lo que no nos podemos dar vuelta, ¿no? ¿Sí? Y bueno, saben que ahí en esta congregación, el que más o menos sabe que juega al fútbol, una patadita, un toque, es falta. Automáticamente sabemos que es falta, ¿sí? Pues en las reglas de la FIFA, de cualquier organización mundial de fútbol, es falta, ¿sí? Bueno, en nuestra congregación no. ¿Sí? Si no hay sangre, si no te roto, no es falta, ¿sí? El problema no es ahí en el momento de los golpes y todo eso, el momento es después, ¿sí? Cuando ya termina la hora nuestra, nos enfriamos y empieza el dolor, ¿sí? Siempre el problema es después del momento en el que estamos a las pataditas. ¿Y usted a qué tiene que ver esto con la vida espiritual o con nuestra congregación, ¿sí? ¿Sabía usted que a veces nosotros convivimos con reglas y cuestiones que son tan parecidas como esta, de que si golpeo a alguien es falta, ¿sí? Nosotros a veces también convivimos con pequeños pecaditos o pecados que parecen simples, pero que en realidad, así como un pequeño roce es falta en el fútbol, una mentirita piadosa sigue siendo un pecado, ¿sí? Entonces, la palabra de hoy es no convivir con el pecado. Dice que con el pasar del tiempo nosotros vamos aprendiendo qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado, ¿sí? Hemos visto a través de estudios bíblicos como Vida Abundante, ¿sí? O los diferentes libros que nosotros vemos, ¿sí? Diferentes significados de lo que es el pecado. Y también en la palabra, obviamente, nosotros a través de la palabra podemos saber qué es el pecado y también podemos tener hasta un significado a través del diccionario, ¿sí? Pero tenemos algunos conceptos de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado, ¿sí? Si nosotros repasamos, algunos de los conceptos de qué es el pecado pueden ser no dar en el blanco, errar, ¿sí? En el diccionario me dice cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. La palabra dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Las consecuencias del pecado, ¿sí? De acuerdo a la palabra, dice en Juan 9:31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En Mateo 18:8 dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, me dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Usted me preguntará por qué empezar una prédica así donde ya leímos 3 versículos de lo que es el pecado, 3 versículos de las consecuencias del pecado. Parecería que con esto ya está, ¿sí? Nosotros ya podríamos ir a aplicarlo en nuestras vidas y vivir una vida en Cristo. Pero son conceptos que el Señor nos ha enseñado y que cualquiera de nosotros los puede hasta memorizar y decir. O sea, yo ya le preguntaría a cualquiera de ustedes y seguramente me diría un concepto de lo que es el pecado y las consecuencias, ¿sí? Pero el mundo ha generalizado, naturalizado y modernizado tanto todo que hasta lo que es pecado no parece tan malo, o que no pasará nada, que no hay consecuencias, ¿sí? Como con mis compañeros que a la mitad de la hora nos agarramos a patada y parece que no pasa nada, pero después cuando me toca llegar a casa, es más, me voy caminando desde ahí hasta casa tratando de que se me pase, porque si Loro me ve medio, no me deja ir al otro miércoles. ¿Bien? Pero entonces el mundo ha hecho que nosotros generalicemos, ¿sí? Un montón de cosas que siguen siendo, o un montón de acciones que siguen siendo pecado. Y que en realidad, y que encima parecen no ser tan malos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que si el mundo ha generalizado todo esto y lo siguieran nada más que los que son del mundo, bueno, o sea, cada uno puede
creer en lo que quiere. El problema es que nos está infectando a nosotros también, ¿sí? A los que somos hijos de Dios también nos está afectando de tal forma que nos lleva a vivir una vida, ¿sí?, valga la redundancia, conviviendo con el pecado. Como le decía al comienzo, con pecados tan simples, ¿sí? Y puede que más de uno me diga, sí, pero todos somos pecadores. Sí, es verdad, la palabra dice eso, ¿sí? Todos hemos pecado. Pero una cosa es que seamos santos, que eventualmente pecamos, y otra muy distinta es convivir con el pecado. A veces sabemos qué cosas son tan malas y cuáles son graves y no las hacemos, ¿sí? Obviamente calculo que de todos los que estamos acá nadie mata, nadie roba, ¿sí? Nadie hace cosas crueles que sabemos que son evidentemente pecados. Pero a diario caemos en cuestiones muy sencillas, pero muy profundas, que también van en contra de la palabra del Señor. Caemos, por ejemplo, en mentir, ¿sí? Algo que parece... de hecho, a veces se escucha a diario mentirnos entre nosotros como que el Señor no ve esto, ¿sí? Como que no es pecado, o si es una mentirita piadosa, o si miento sobre cierto horario, sobre cierta cuestión, y lo hacemos sin pensar o sin meditar en que el Señor está viendo esto, ¿sí? Nos mentimos entre nosotros, mentimos a nuestros familiares, ¿sí? A veces caemos en usar un mal vocabulario, ¿sí? Usamos palabras que no son las correctas, ¿sí? Y creemos que está bien. Otras veces utilizamos ciertas palabras que tal vez no son malas palabras, pero con el sentido en que lo decimos, sí afectamos a otras personas. Entonces termina siendo obviamente un pecado. Y de esta forma afectamos a compañeros de trabajo, a familiares, siempre al mundo que nos rodea a nosotros, al ambiente cristiano, por decirlo así. Y si a veces sin darnos cuenta de que el que es del mundo nos está observando y que nosotros, como hemos ya generalizado esa mal forma de convivir con el pecado, creemos que nadie nos ve o que está bien, y aquel que tal vez estaba buscando del Señor, como ve en mí una mala actitud, como ve en mí una mala forma de hablar, que miento como si fuese normal, ¿sí? Obviamente lo voy a terminar alejando o no voy a mostrar la luz que tengo que ser, ¿sí? Otra de las cosas que hacemos es crear chismes, rumores, ¿sí? A veces, ya les digo, parece algo insignificante, ¿sí? Me junté ahí con otro hermano, nada más, no nos ve nadie más, somos nosotros dos gastando 3 termos de mate y hablando tal vez innecesariamente de alguien, ¿sí? Pero sí, nos olvidamos que el Señor sí está mirando y que estas cosas sencillas son pecados, hermano, son pecados, ¿sí? Y todos sabemos lo que pasa o en qué o cuál es la consecuencia del pecado, ¿sí? Lo leímos al comienzo, lo hemos estudiado y practicado durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es la forma de arrepentirnos y lo demás, ¿sí? Nuestro carácter no es el de Jesús, ¿sí? Sabemos que si hay algo que nos tiene que... Pero que toda persona que nos ve tiene que decir sí, como decía un encargado mío que tenía, me acuerdo de su unidad, ¿sí? El tipo nos decía a nosotros, un civil tiene que verlo a ustedes vestidos afuera y tiene que decir, este joven es militar, por la forma en que se viste, por la forma en que habla, por la forma en que se maneja, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Por decirlo así, salvando las distancias, pero ¿sí? El que está en el mundo tiene que ver al Señor reflejado a través de nosotros. ¿Sí? El que está en el mundo tiene que ver al Señor Jesús reflejado a través de nosotros. Y si nosotros no tenemos ese carácter, ¿sí? Y encima como cristianos, o creyendo que somos cristianos, a veces maltratamos, ¿sí? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros seres queridos, que son lo más preciado que el Señor nos ha dado, ¿sí? A ellos son a los que maltratamos. A veces como hijos maltratamos a nuestros padres, ¿sí? Sean lo que sean, son las personas que nuestro Padre Celestial utilizó para que nosotros estemos acá, ¿sí? Ya sé, a veces es complicado, es complejo, pero no deja de ser pecado si nosotros maltratamos a un familiar, maltratamos a una persona. O sea, de hecho no tendría que existir, ¿sí? No debiera estar en nosotros esa forma de ser o esa forma de pensar, ¿sí? O de hacer. Vivimos a diario sin amar al prójimo, ¿sí? El otro día el comandante Hugo hablaba de esto también.
Y yo le digo, hemos estudiado y podemos estudiar en la palabra qué es el amor, ¿sí? Pero también recuerden que el amor es una acción, ¿sí? No es solamente una palabra. Y quien demostró eso, quien demostró esa acción fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús nos amó tanto a cada uno de nosotros que dio su vida por nosotros, murió en la cruz por nosotros. Esa es la máxima acción de amor, ¿sí?, que se puede hacer por alguien. Y Él lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, entregó su cuerpo para ser desgarrado, derramado por cada uno de nosotros. Entonces, si eso es lo máximo que se puede hacer, ustedes piensen y pensemos a diario qué hacemos nosotros por el que tenemos al lado, ¿sí? A mí personalmente me ha pasado de no conocer hermanos que están en la congregación, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a amar si no lo conozco? ¿Sí? Si no me acerco, si no le hablo, si no me intereso por ese hermano que está tal vez allá en la esquina, en el fondo, y que siempre viene, se sienta ahí y se va, ¿sí? Y si somos el hermano que se siente en el fondo y se va, ¿sí?, bueno, sepa que tiene toda una congregación que lo puede apoyar, que lo ama, y que sin importar lo que esté viviendo y lo que le está pasando, ¿sí?, ábrase, hable con los hermanos, ¿sí? Entre todos sabemos que debemos orar los unos por los otros, ¿sí? Pero es nuestra mayor responsabilidad amar, ¿sí?, amar al prójimo, ¿sí?, que es un mandamiento del Señor. O sea, si no hacemos esto, estamos cayendo en uno de los pecados, por decirlo así, más importante que el Señor nos ha marcado, que no debemos hacer. Sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, si no hay amor por el prójimo, ya de ahí todo lo que nombramos para atrás está casi de más, le diría, ¿sí? Si quieren pueden abrir la Biblia en 1 Corintios 13, en el versículo, vamos a leer el 2 y el 3. Dice: si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿sí? Entonces podemos ser los mejores jugando a la pelota, los mejores en el sonido, los mejores tocando, los mejores predicando, los mejores en todo, en lo que ustedes quieran. Pero si no tenemos amor, no sirve de nada. No sirve de nada. No evangelizamos, ¿sí?, que es otro de los mandamientos que el Señor nos ha dejado, ¿sí? No evangelizamos, ¿sí? Hay hermanos que a veces me consta que le da vergüenza hablar con los demás, ¿sí? Pero es nuestra misión. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que evangelizar, tenemos que predicarle a quien nos rodea, a los vecinos, a nuestros familiares cercanos, más lejanos, a los compañeros de trabajo, ¿sí? Cuando no estamos evangelizando, estamos pecando, ¿sí? Y usted me dice, pero es pecado, el Señor nos manda a evangelizar, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía esto de convivir a veces en el pecado incluso creo yo, hasta a veces no nos damos cuenta, o sea, en cosas tan simples y comunes hemos estado conviviendo con algo que nos saca de la presencia del Señor, que sabemos que la presencia del Señor es lo más importante que nosotros tenemos. No oramos todo lo que tenemos que orar, no leemos de la palabra, ¿sí? Fíjense, el versículo no hay que hacer un estudio teológico para entender el versículo que dice orar en todo momento. O sea, es en todo momento. Que cada vez que se pueda nosotros debemos convivir con esta oración, convivir con la lectura de la palabra. El problema es que a veces no lo hacemos y creemos que no pasa nada. Como le decía hoy, nos agarramos a patada en la cancha y creemos que no pasa nada, pero el dolor viene después, ¿sí? Bueno, acuérdense siempre, vivir en pecado o vivir en convivencia con el pecado va a traer consecuencias y no van a ser buenas. Siempre va a haber dolor, ¿sí? Nunca una vida en pecado traerá consecuencias buenas. De hecho, nos volvemos fríos, violentos y hasta a veces nos enfermamos físicamente. Hay una historia en la palabra sobre un cuadripléjico al que Jesús perdonó sus pecados y este sanó, ¿sí? Y permítanme contarles sobre este cuadripléjico
que también, ¿sí? Alguna vez el Señor Jesús sanó, ¿sí? Recuerdo que hace unos años atrás no me podía sacar la remera y no podía ir a una pileta, no podía ir a un lugar, nada, ¿sí? Porque estaba todo lleno de manchas, todo mi cuerpo estaba lleno de manchas y no sabía qué me pasaba. Y ya había empezado a venir a la iglesia incluso, y me daba mucha vergüenza no poder sacarme la remera, ¿sí? O sea, en mi casa, en cualquier lado, o sea, imagínense en el trabajo, nosotros cuando hacemos gimnasia a veces, y frente a mis compañeros, ni siquiera hacía 40 grados de calor, no me lo sacaba igual. Si todos jugaban a la pelota sin remera, con remera, y yo estaba siempre con la remera, ¿sí? Y cuando empecé a preguntarle al Señor qué era lo que pasaba, por qué esas manchas, si yo no vivía una vida de vicio, no tenía ninguna de todas las cosas que hemos nombrado para atrás, por decirlo así, creía yo que no convivía con eso, ¿sí? No mataba a nadie, no asesinaba, no hacía nada que fuera, por decirlo así, pecado que uno sabe que a veces lo está haciendo cuando empieza, ¿sí? Y a veces comete errores sabiendo que lo está haciendo, ¿sí? Y que evidentemente es un pecado, pero en este caso era como que no sentía, o sea, me sentía como en plena comunión con el Señor, igual seguía manteniendo las manchas, y yo oraba y clamaba al Señor y le preguntaba el por qué, ¿sí? Y ahí el Señor me mostró, en mi corazón tenía mucho rencor hacia mi padre, hacia cosas que había vivido cuando era muy chico, ¿sí? Y no había podido sanar, ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque no sé si todos sanaremos esas circunstancias. El Señor tiene el poder para hacerlo. Él nos sana, Él nos cubre, Él nos limpia de todo eso, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que a veces las circunstancias hacen que uno siga dolido o mantenga ese dolor, que era lo que hacía que yo esté todo lleno de manchas. Y si yo quería poner excusas, tenía todas las excusas, ¿sí? De sentirme así, porque a un niño de 5, 10, 12 años no le tienen que pasar esas cosas, ¿sí? Situaciones de violencia y todo eso, ¿sí? No le debieran de pasar. Pero bueno, por eso que le digo, tenía todas las excusas para sentirme como me sentía, pero el Señor me mostró que no, que sin importar las circunstancias que yo esté viviendo, siempre tengo que aferrarme al Señor. Sin importar las circunstancias, no tengo que ceder, no tengo que negociar con el enemigo, y no por eso tengo que convivir en pecado, ¿sí? Si me cuesta sanar algo, y clamaré al Señor, intercederé al Señor, ¿sí? Hasta que yo sane de eso, ya sea una enfermedad física o espiritual, ¿sí? Seguramente el Señor algo me quiere decir, algo pasa detrás de esa situación, ¿sí? Y ya les digo, hermano, sea la situación que sea, el Señor tiene el control. Ya sé, me va a decir, en esta circunstancia, hermano, no se deje engañar por las circunstancias, no se deje engañar, no se deje mentir por el enemigo, ¿sí? Yo sé que a veces las circunstancias son dolorosas, igual aférrese al Señor, no conviva con el pecado, no le dé lugar al pecado, no deje que el pecado entre en su corazón, porque no va a tener consecuencias buenas, al contrario, siempre va a ir de mal en peor. Esto, si uno es nuevo, no veo a nadie que sea nuevo hoy, que haya venido por primera vez, pero si es nuevo, ¿sí? Le diría que busque desde el lugar en el que está, que se aferre al Señor, que clame al Señor, que declare con su propia boca que Jesucristo es su Señor y Salvador, ¿sí? Como lo hizo aquel ladrón que estaba a punto de morir con Jesucristo, ¿sí? Con palabras sencillas, entregarle su vida a Jesús, entregarle cada una de las situaciones que vive, entregarle cada uno de los pecados que comete al Señor, ¿sí? Y si lleva años tratando de agradar al Señor, tratando de mantener una relación con el Señor, congregándose, viniendo jueves, domingo, cada día, y ve que las circunstancias no cambian y ve que hay algo que no está bien, ¿sí? Medite en el Señor y piense si tal vez no estará conviviendo con algún tipo de pecado, ¿sí? Recuerden que muchas veces por ahí reclamamos, ¿sí? O hasta nos enojamos con el Señor porque no se dan las cosas como uno quiere, y tal vez estamos haciendo actividades, o tal vez estamos
iniciando un negocio que ni siquiera el Señor quiere que nosotros iniciemos, ¿sí? Entonces, no vivamos una vida en convivencia con el pecado, pero sí permítanme leerles, ¿sí?, la vida que hay en Jesucristo y la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y dice la nueva vida en Cristo, y está en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 17, ¿sí? Yo les invito a que escuchemos lo que el Señor, ¿sí?, cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros viva, ¿sí? Lo puede ir leyendo también si quieren. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que decía hace rato, ¿sí? Cada uno de nosotros ya está instruido en la palabra del Señor, o muchos de los que estamos acá hemos aprendido del Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús no convivía con el pecado, por más simple y por más piadosa que sea la mentira, no lo cometía, ¿sí? Entonces, luchemos a diario, ¿sí?, contra el enemigo, para no mantenernos en una convivencia que no es, o viviendo una vida que no es la que el Señor quiere que vivamos. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Nuestra vida tenemos en el Señor Jesucristo abogado, ¿sí? Murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Si hoy nosotros meditamos en el Señor y descubrimos que sí estamos conviviendo con algún tipo de situación que no le agrada al Señor, ¿sí?, sepa que está a tiempo, ¿sí?, que puede arrepentirse y que puede cambiar su forma de vivir, y despójese del viejo hombre, ¿sí?, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Guarda con esto, hermano, La situación del país y todo lo demás hace que nosotros vivamos a veces con mucho estrés, ¿sí? Y ante cualquier situación nosotros automáticamente nos enojamos, ¿sí? Y como dice acá, aireaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, sí, pero no reaccionemos, hermano, porque la mayoría de las veces que vamos a reaccionar vamos a cometer pecado. Y así no parezca que yo me enojo en la cancha, ¿sí? Así parezca que nadie me ve o que no le importa a nadie, el Señor sigue mirando. En la esquina, cuando casi me choco con alguien más en el auto y me enojo, ¿sí?, el Señor está mirando. Por más que el que va en el otro vehículo no sea cristiano, no me conozca, no sea hermano de la iglesia, acuérdese siempre, el Señor está mirando. Aireaos, pero no pequéis, entonces. Ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Recuerde siempre eso, hermano. Así sea una mentirita piadosa, así sea un pecado tan grave como no amar a un hermano, la consecuencia que va a traer es que el enemigo entre en nuestras vidas. Cuando el enemigo, si no, nunca le pasó o no vivió una situación, ¿sí?, le digo que es muy triste, muy doloroso que el enemigo entre en nuestras vidas, entre en nuestra familia, ¿sí? Es muy, muy doloroso, hermano. Así que aquel que no vivió todavía una situación así, por las dudas, aférrese al Señor, ¿sí? No se suelte nunca de la vida que el Señor Jesús quiere, ¿sí?, de la vida en Cristo que tenemos que vivir, y por ninguna causa le dé lugar al enemigo a entrar en su vida. El que hurtaba no hurte, mas si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Este versículo parece a veces como que no nos dice algo tan profundo, pero en realidad, hermano, podemos ver todo lo que leímos para atrás. Capaz que vienen como yo cuando le preguntaba al Señor sobre las manchas, ¿sí? Capaz que vienen diciendo, bueno, yo vengo zafando de esto, tampoco, pero guarda, hermano, a veces no cometemos todo este tipo de cosas, pero andamos así, ¿sí? Con la carga acá en la espalda, con estrés, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? El Señor que dijo, que vayamos a Él todos los que estamos cansados, todos los que estamos estresados, ¿sí? Si no quiere decir cansado, bueno, listo, la nueva palabra es el estrés, ¿sí? Si está estresado, bueno, vaya con el Señor, clame a Dios, entréguele su carga, ¿sí? Hable realmente. Yo siempre le cuento a la que cuando yo a veces me levanto y me voy de mi casa para el cuartel y me suceden cosas que, no sé, la May se llevó 5 materias. No. Para la gloria de nuestro Señor no pasa. Pero sí a veces estoy enojado, ¿sí? Y estoy estresado. Y uno dirá, y bueno, ¿qué palabra tengo que utilizar cuando oro? Y dígale lo que le pasa, lo que siente en su corazón. Mirá, papá, me cuesta mucho amar al hermano que se sienta allá en la esquina, porque cuando jugamos en contra del vóley y a la pelota, el hermano me ha golpeado, me ha hecho enojar. Y háblelo así, dígalo así, Y yo voy enojado, mirá, Señor, tengo un jefe que no sabe lo que es. Ya me tiene harto, ¿sí? Pero yo le digo al Señor, y yo oro al Señor, y se lo entrego a ese jefe, y entrego la situación que es la que me está haciendo afanar, el auto ese que se rompe siempre, la camioneta, los problemas de la casa, la boleta de la luz, y todo lo que a veces nos estresa, ¿sí? Y las situaciones diarias. Entonces acuérdense de este versículo, ¿sí? El 31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo les invito a que cuando usted pueda leer el 5 también, el capítulo 5, ¿sí? Que ahí nos sigue hablando. Yo le voy a leer nada más que el 2. ¿Sí? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios es en olor fragante, ¿sí? Después si quiere lea el 5 completo también, ¿sí? Pero bueno, hermano, puede pasar que vivamos en convivencia con el pecado y que todavía no se haya dado cuenta, ¿sí? De que eso simple sí es pecado, bueno, de ese error que estamos cometiendo, de esa acción que estamos cometiendo y que agrava a alguien, sí es pecado, ¿sí? A veces nosotros creemos, como en mi cancha, que hasta que no haya sangre no hay falta. Bueno, a veces creemos que podemos pecar porque no le terminamos hiriendo a nadie, porque no terminamos lastimando a nadie, y puede ser que no lastime a nadie, pero el Señor está mirando mi acción, ¿sí? De la forma en que yo me manejo, ¿sí? Permítanme leerles de nuevo los versículos. Dice Juan 9:31, y si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero mire la segunda parte, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero mire la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir por el enemigo, por el mundo, que utiliza el mundo, las redes sociales y todo eso, los videos, los reels, los TikTok y todo eso que aparentan, o que hay acciones o situaciones que las hacen ver como que está bien y que nosotros consumimos a veces eso, ¿sí? Y terminamos creyendo que algunas cuestiones están bien o son normales. No normalicemos el pecado, no convivamos con el pecado. Tenemos en nuestro Señor Jesucristo quien nos ministra, quien es nuestro abogado, y que si nosotros clamamos a Él, ¿sí? Él sanará nuestro corazón, Él nos limpiará de todo pecado,
y de toda cosa que no le agrada al Señor. Yo le invito esta noche que se coloque de pie. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por la reunión de hoy. Te agradecemos por tu presencia, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por cada uno de los hermanos que llevaste a este lugar y que tú cubriste, Señor. Y en esta noche, Señor, intercedemos ante ti y clamamos ante ti, Señor, para que nos muestres, Señor, cada vez que nosotros estamos yendo a vivir una vida en pecado, Señor, o conviviendo con el pecado, Señor. Que tú nos ilumines, que tú nos muestres, Señor, todo aquello que hacemos que le desagrada a nuestro Padre, Señor. Sé que a veces se vuelve muy común, muy natural, y que parece no serlo, Señor. Pero no importa lo que el mundo haga, no importa cómo el mundo viva, nosotros, Señor, no debemos hacerlo de la misma forma, y es por esto que intercedemos ante ti, Señor, para que nos ministres, para que nos guíes, Señor, para que nos fortalezcas, Señor, para que nos llenes de don de arrepentimiento, de don de fe, Señor, para que cada día tengamos más fe en ti, Señor, para que esa misma fe nos fortalezca en tu palabra, Señor, para que podamos orar como tú mandas, Señor, en todo momento, para que podamos leer de tu palabra, para que podamos tener esa comunión, Señor, que debemos tener, Señor, anhelando que llegue el día en que tú vuelvas, Señor, en que vuelvas por nosotros y que podamos estar ante tu presencia, Padre. Sabemos que a veces el pecado nos engaña, como que no hay consecuencias, como que no pasa nada, Señor. Pero sabemos que el final del ser humano que viva una vida en pecado, Señor, será ir al lago de fuego, Señor. Pareciendo el máximo castigo, Señor. Pero sabemos que el máximo castigo que tendremos por pecar, Señor, y por ir a este lago de fuego y azufre, es no estar en tu presencia, Señor. No estar cubierto bajo tu gloria, Señor. Sabemos que para un hijo de Dios lo más importante que tenemos es deleitarnos en tu presencia, Señor. Por eso, Padre, no permitas de ninguna manera que caigamos, Señor, en convivir con el pecado, Señor. Y si hasta ahora lo hemos estado haciendo, Señor, que tú nos puedas ministrar, Señor, y que tú puedas mostrarnos, Señor, y que podamos tener la humildad, Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para arrepentirnos y cambiar nuestra forma de vivir, Señor, y vivir una vida en Cristo, que es lo mejor que nos puede pasar, Señor, que es lo que nos llevará, Señor, a estar contigo el día que vuelvas, Señor. Esta noche también intercedemos ante ti, Señor, por aquellos hermanos que de alguna forma están padeciendo enfermedades físicas, enfermedades espirituales, algún tipo de problema, algún tipo de situación, Señor, algún tipo de dolor. Sabemos que tenemos una hermana que está teniendo una situación con su parto, Señor, que está por dar a luz, por quien intercedemos esta noche, por quien clamamos a ti, Señor, para que tú la protejas y tengas todo en control, Señor. Sabemos que tú eres poderoso y que tú controlas todo, Padre Celestial. Hoy te entregamos esa situación a ti, Señor. Hoy nos ponemos todos de acuerdo para orar por este hermano, Señor, y por su familia, Señor, para que tú lo fortalezcas, Señor, y saques cualquier miedo, cualquier dolor que pueda haber en sus vidas, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo. Dejamos así, Señor, cada familia de nuestra congregación en tus manos, Señor. Nuestros pastores, Señor, por quienes clamamos a ti, Señor, por quienes intercedemos ante ti, Señor, para que tú los cubras y los protejas en el lugar en el que estén, Señor. Y así por cada uno, Señor, de los hermanos ya mayores de nuestra congregación, Señor. Que tú le traigas la sanidad, la paz, la tranquilidad, Señor, que tal vez sus años hayan hecho que se pierdan, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que tú tienes el poder. En ti está la vida de cada uno de ellos, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos por sus vidas, Señor. Han sido mucha enseñanza para quienes hablan, mucha enseñanza, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Dejamos esta noche en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, que seas tú quien nos ministra y quien nos acompañe, Señor, y quien nos siga deleitando con su presencia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.
Amén.